preparing. Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. Démosle una ofrenda de palmas. Estamos en victoria, hermanos. Gloria a Dios. Estamos contentos con este privilegio, hermanos. Es difícil predicar la palabra, hermanos, porque no es cualquier cosa la que vamos a hablar, hermanos. No es un libro cualquiera, ¿verdad?, el que se lee, sino que es la palabra de Dios, hermanos. Abramos todas nuestras Biblias en Lucas 17:26. Lucas 17:26. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tienen todos? Amén. Y vamos a leer la palabra como está escrita, honrando los tres poderes, y dice su letra: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Gloria a Dios. Amén. Sabemos, hermanos, que quién era Noé, ¿verdad? Dice la palabra que era un hombre íntegro en su generación. En medio de una generación perversa, él, ¿verdad?, era un hombre justo ante los ojos de Dios. Y era una generación que no quería escuchar. En esos tiempos era una generación que no quería escuchar lo que Noé tenía que decirles. Porque Noé construyó un arca porque el Señor le habló. Y todos se reían de él. Y todos le decían que estaba loco. Y no querían escuchar. Y querían, ¿verdad?, ellos seguir con sus deleites. Y aquí dice, ¿verdad?, comían y bebían. Comer no es malo, hermanos. Casarse no es malo. Pero esto no es lo que, el significado de esto aquí, ¿verdad?, va más allá. Sino que las personas hoy en día no quieren escuchar. Están entretenidas en todo eso, hermanos. En comer, beber, trabajar, estar en afanes, planear para el futuro de aquí a 10 años. De aquí a 10 años no sabemos lo que puede ocurrir. Pero nosotros estamos esperando otra cosa. Estamos preparándonos para otra cosa. Y dice, ¿verdad?, que Noé era hijo de Lamec. Él tuvo 3 hijos. Y empezó a construir el arca obedientemente. Y creyó en Dios. Aunque no estaba cayendo agua, él creyó en Dios. Y por eso le decían que estaba loco. Ahora, hermanos, te pregunto, ¿quieres entrar al arca? Porque el arca es Jesucristo. La preparación es en Jesucristo. Y decía, ¿verdad?, cuando estaba estudiando la palabra, que Noé preparó alimento, provisiones para entrar al arca. Y se preparó también
en lo espiritual, hermanos. Él se preparó. Ahora, hermanos, si viniera un desastre natural, viniera otra pandemia, hermanos, y nos encerraran a todos y cerraran las iglesias, te pregunto, ¿estás preparado para eso? Como iglesia, espiritualmente, ¿estás preparado? Porque muchos, cuando estuvo la cuarentena, muchos dejaron de venir a las iglesias, dejaron de buscar la presencia de Dios, dejaron de leer la palabra, dejaron de buscar al Señor. ¿Estás preparado para eso? ¿Espiritualmente estás preparado? Porque vienen tiempos difíciles, tiempos en los cuales tenemos que entrar al arca. Tenemos que prepararnos, hermanos, porque estamos en medio de una generación torcida, llena de inmoralidad, llena de cosas que nos contaminan. Y por eso tenemos que estar preparados, porque las tinieblas están más densas que nunca, porque las tinieblas han cubierto los corazones, hermanos. Ahora, nosotros, dice la palabra, que somos luz en medio de las tinieblas. Pero hago la pregunta, ¿somos luz? ¿Somos luz en medio de las tinieblas? ¿O nos convertimos en tinieblas? ¿O somos tinieblas? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque hoy en día el enemigo se ha encargado de distraer a la iglesia, de que se desvíe la mirada del blanco perfecto, del objetivo. Ya no hay un pensamiento de reino celestial, sino que hoy en día, hermanos, la iglesia se está distrayendo con iras y contiendas, con envidias, hipocresía. El enemigo se está encargando de que ya no, la iglesia ya no se esté preparando en unidad, hermanos. Ya no se esté preparando en amor, en estar fuertes espiritualmente. El enemigo se está encargando de que ahora, ¿verdad?, las personas se desvíen, se desmotiven, que ya no quieren venir a la iglesia. Pero la lucha es otra, hermanos. Hoy en día las tinieblas son más densas que nunca, y hoy en día deberíamos de estar más unidos. Noé era un hombre íntegro en medio de una generación perversa. Fueron 8 los que se salvaron. 8. Un día al hermano Walter el Señor le dio un sueño que le dijo: diles que hay 50. No, diles que hay 30. Como en los tiempos de Lot, hermanos. Están disminuyendo las personas hoy en día que Dios, ¿verdad?, considera justas. Y te pregunto, ¿quieres estar en el arca? ¿Quieres estar dentro del arca resguardado en el Señor? Yo creo que todos nosotros queremos estar resguardados en esa arca, hermanos. Y yo entiendo, y no es fácil, que la lucha espiritual es grande, pero por eso tenemos que estar firmes. Tenemos que buscar más del Señor. Tenemos, ¿verdad?, que leer más la palabra del Señor. Tenemos que estar más unánimes. Tenemos que estar más alerta de las cosas que están sucediendo. Tenemos que estar más alerta de las trampas del enemigo, de cómo quiere, ¿verdad?, hacer caer a su iglesia. Y no es fácil, hermanos, pero se puede. Porque Noé estaba cubierto de todas esas personas, rodeado de todas esas personas, y él creyó en Dios. Imagínense, se pasó años construyendo esa arca. Años y años construyó esa arca. Ahora, tu vida espiritual tienes que construirla. Tienes
que hacer crecer tu vida espiritual. Tienes que buscar más de Dios. Y hay que preguntarse, ¿qué estamos haciendo para eso? ¿Qué estamos haciendo para que nosotros estemos fortalecidos, hermanos? Porque vienen tiempos difíciles. Y dice, como en los días de Noé, también así serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Vienen tiempos de juicio, hermanos. El Señor ha hablado tantas veces que vienen juicios para esta tierra. Vienen tiempos difíciles en los cuales debemos de estar nosotros preparados para ello. Pero debemos nosotros analizar nuestra vida espiritual. En Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Nosotros, hermanos, somos luz, y la familia que nos rodea, si estamos firmes, el Señor también la resguardará. El Señor escucha el clamor, pero debemos, hermanos, de estar preparados para las cosas que vienen y advertir a esas personas que no saben las cosas que vienen. Porque a veces pareciera que nosotros, pues, venimos a la iglesia y no pasa nada. No sucede nada. A veces la palabra nos hablan por profecía y no sucede nada. Debe de pasar algo grande para que nosotros reaccionemos y pensemos en los tiempos que estamos viviendo. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que como en los tiempos de Noé vendrá destrucción, hermanos, antes de que venga el Señor. Porque a veces decimos, no, es que ya viene el Señor. Sí, ya viene el Señor, pero antes dice que vamos a ser probados como oro fino, pasados por fuego. Antes, hermanos, tenemos que pasar por dificultades para que surja una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y eso, hermanos, créame que aflige mi corazón, porque no es fácil, hermanos. No es fácil ver sufrir a las personas. No es fácil pasar por sufrimientos, hermanos. No es fácil, no va a ser fácil, hermanos, ver pasar a las personas por dificultades, hermanos. Ver a tu familiar, ver a tus seres queridos con tantas cosas que vienen sufriendo, hermanos. No es fácil, pero el Señor, ¿verdad?, hoy te habla, hoy te apercibe, hoy te avisa, hoy te dice que te prepares para que entres al arca, así como lo hizo la familia de Noé. El arca, hermanos, significa Cristo. El agua significa el bautismo y el compromiso de una buena conciencia. Y en la historia de Noé, si gusta la leemos, hermanos, en Génesis 6, 5, 7. No, perdón, hermanos, sería en el Génesis 7. Génesis 7, 16.
Escuchen. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Jehová le cerró la puerta, hermanos. O sea, el Señor cerró la puerta. Y eso, hermanos, la puerta se está cerrando. Y la puerta, ¿verdad?, que el Señor cierra, nadie la puede abrir. La misericordia se está terminando. Los tiempos se están cumpliendo. Los que están en la palabra, las profecías se están cumpliendo. Te pregunto en esta noche, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para las cosas que vienen? Porque la iglesia se debe de preparar para la venida del Señor, pero también se debe de preparar para las cosas que vienen espiritualmente, hermanos. Porque vendrán más demonios, vendrán más ataques, vendrán más ataques para la iglesia. ¿Estás preparado para ello? Porque la iglesia duerme. Dice en la parábola de las 10 vírgenes que las 10 dormían. Las 10 estaban dormidas. Y debemos de despertar. Debemos nosotros de despertar. Y esto es un trabajo individual, hermanos. La búsqueda es individual. El hecho, hermanos, de que estemos aquí y que es muy bonito estar aquí unidos, orando los unos por los otros, pero el trabajo de que no decaigas espiritualmente es individual. La búsqueda es individual. ¿Qué pasaba cuando estaban en la cuarentena? Habían personas que oraban, habían personas que ayunaban, habían personas que estaban consagrándose para el Señor en sus casas, cuando las iglesias estaban cerradas. Pero habían otros que estaban viendo la televisión, habían otros que estaban ahí dormidos en la hamaca, habían otros que ya decía, cuando abran las iglesias, quizá ya no voy a ir. Y muchos ya no vinieron. Son pocos los que vinieron, hermanos. Pero gracias al Señor, hermanos, que siempre el Señor guarda un remanente fiel. El Señor siempre tiene cuidado de un remanente fiel. Ahora, hermanos, yo les invito a que nos preparemos para las cosas que vienen, que no son fáciles. Perdón, hermanos, que estoy un poco mal de la garganta. Entra al arca, que es Cristo. ¿Estás preparados para las cosas que vienen? Tenemos que pensar, hermanos, si somos dignos de escapar de esos juicios que vienen, hermanos. No era el único justo. Y te hago la pregunta: ¿te consideras que eres justo? Es una pregunta difícil, hermanos, pero es para analizarnos, hermanos. No espero yo que me digan amén. No espero que me digan, ¿verdad?, que sí. Porque eso es un autoanálisis, hermanos. Es un análisis que nosotros nos tenemos que hacer, hermanos. Y ahora, hermanos, ha incrementado las tinieblas en el corazón también, hermanos. Y siguen incrementándose, hermanos. Debemos, ¿verdad?, de prepararnos cada día. Leamos, hermanos, en 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy en día, hermanos? Estamos como en los tiempos de Noé y de Lot. Estamos como en esos tiempos.
Hoy en día, hermanos, hay tanta maldad que ha llegado a las iglesias. Y dice que por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ese es cumplimiento, hermanos, de la palabra. Pero no dejemos que nuestro corazón sea contaminado. Vence el mal con el bien, dice la palabra de Dios. Si tu hermano te hace algo, clámale a Dios y hazle el bien, porque así logrará vencer al enemigo. Porque el enemigo eso es lo que quiere, que hagas la guerra con tu hermano, no con él. El enemigo quiere que tú estés en enemistad, que hayan iras y contiendas con tu hermano, y que él está ahí feliz. Eso es lo que quiere el enemigo, que la iglesia no esté unida, que la iglesia esté separada y dividida, que la iglesia esté seccionada, que la iglesia esté indiferente. Y eso quiere el enemigo. Pero hoy te digo, levántate, iglesia, únete con tu hermano, ama a tu hermano, hazle el bien a tu hermano, porque las tinieblas han incrementado. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Le estamos haciendo guerra al enemigo o a tu hermano? Porque el enemigo quiere hacer que nosotros estemos en guerra. Eso es lo que quiere el enemigo. Imagínense, hermanos, es tanta la mentira del enemigo que hoy en día muchos ya no creen en nuestra palabra. Cuando nosotros predicamos, empiezan a vituperar. Y eso es lo que quiere el enemigo, que no crean en la palabra de verdad, a esta palabra que es viva. Sabemos que esa palabra es verdad y es vida para aquellos que lo escuchan. Pero ahora debemos de demostrarle al enemigo que nosotros podemos vencer en el amor de Cristo. Podemos ser luz en medio de las tinieblas. Imagínense ese lugar, apagáramos las luces y con una lamparita solamente alumbráramos, hermano. Resplandece, hermanos, eso. Y donde quiera que nosotros, cuando vamos en un lugar oscuro y empezamos a alumbrar el camino, ¿verdad?, nos ayuda a que no tropecemos. Hablemos palabra. Esa palabra que es luz, esa palabra que es viva. Hablemosle al amigo, hablemosle al vecino, hablemosle a aquella persona que está deprimida, hablemos a aquella persona que está necesitada, aquella persona que está enferma, aquella persona que va en el bus a tu lado, aquella persona que está en el trabajo, aquella persona que tú encuentras en la calle llorando. Háblale de la palabra de Dios, que está necesitada de palabra, porque debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Debemos de resplandecer con la palabra, hermanos. Debemos llenarnos de la palabra. Debemos de fijarnos en aquella persona que está necesitada, hermanos. Porque las personas hoy en día están muriendo espiritualmente. Muchas personas están suicidándose, hermano. Niños se están suicidando, hermanos. Y eso es parte de la maldad que hoy en día hay. Es parte de esa maldad, hermanos, que los corazones no lo soportan. Y debemos, ¿verdad?, nosotros como iglesia hablar a esas personas necesitadas, hermanos. A veces, hermanos, decimos,
es que yo tengo tantos problemas que no puedo hablarle a las personas, sino que yo necesito que oren por mí, que me hablen a mí. Pero hermanos, es ser egoístas, porque nosotros hemos conocido la palabra que nos consuela, hermanos. Esa palabra que nos exhorta, nos edifica, esa palabra que nos levanta y que restaura. Eso debemos de enseñarle a las personas, hermanos. Esa palabra, ¿verdad?, que viene y levanta al que está caído, levanta a aquel que está desanimado. Estamos llamados a restaurar, hermanos, a construir. A eso estamos llamados, a construir, hermanos. Debemos, ¿verdad?, de ser constructores con la palabra de Dios. Y a eso estamos llamados nosotros como iglesia. A eso estamos llamados, hermanos. Hay tantas personas hoy en día deprimidas, que no hayan que hacer, que no le encuentran salida a sus problemas. Yo cuando vine al Evangelio no sabía nada, nunca había leído la palabra. Y cuando empecé a leer, el Señor me llamó con un versículo que dice: el que pide recibe, el que toca se le abrirá. Nunca había escuchado yo, pero lo busqué en internet, y porque ni Biblia tenía. Y yo dije, y pasaba leyendo ese versículo, y pasaba repitiéndolo, y analizaba y meditaba en eso, y decía yo, ¿y qué significa esto? Pero la palabra, hermanos, es vida para nuestra alma. Y a través de eso, el Señor, ¿verdad?, nos restaura, hermanos. Estamos llamados a restaurar. Leamos, hermanos, en primera de Pedro 3:20. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Los que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora, hermanos, todo eso toma otro significado, que el agua, ¿verdad?, es el bautismo y el compromiso de una buena conciencia. Y la rama, ¿verdad?, de olivo, la nueva vida que brota sobre la tierra, hermanos. Cuando el Señor, ¿verdad?, Noé mandó la palomita y trajo una ramita de olivo. Ese toma ese significado, hermanos, la nueva vida que brota sobre la tierra. Ahora, hermanos, Dios nos da una esperanza de vida para nosotros. Dios nos da una esperanza, y estamos a tiempo nosotros, hermanos, de prepararnos cada día para las cosas que vienen, para todas estas cosas, ¿verdad?, que están sucediendo, hermanos. Porque no sabemos, hermanos, el día de mañana qué es lo que va a ocurrir. No sabemos de aquí a una semana si vamos a estar vivos. No sabemos, hermanos, si a la vuelta de la esquina nosotros nos toca que partir. Y debemos de estar preparados para eso. Y gloria a Dios por aquel que se ha ido y está preparado, porque Dios es bueno. Y así, hermanos, las personas hoy en día se preparan, se casan,
tienen hijos. Y como les repito, eso no es malo. Pero siempre pensando, ¿verdad?, en que nos debemos de preparar espiritualmente. Debemos de prepararnos para los tiempos que vienen. Porque vienen nuevas enfermedades, vienen desastres naturales, vienen cosas a esa tierra que nosotros ahorita decimos, no, si ahorita estamos bien, no pasa nada. Así dicen las personas. Les digo, vienen nuevas enfermedades. No, pero ahorita no pasa nada, me dicen. Aquí ahorita estamos bien, ahorita ya no hay COVID, ya no hay nada. Tranquila la gente. Sí, pero el Señor habla a través de su palabra. El Señor habla a través de visiones, a través de sueños, que nos preparemos para las cosas que vienen, que nos preparemos, ¿verdad?, primeramente espiritualmente, y que nos preparemos también, hermanos, con alimentos. Cuando fue la cuarentena, qué terrible, hermanos, ir al supermercado y que tenías que hacer una gran cola para ir, los lugares llenos, y que no siempre podías encontrar todo. Qué difícil, hermanos. Y esa fue una lección para nosotros. Debemos de estar preparados para las cosas que vienen, porque no son fáciles, y debemos de pedirle al Señor cada día, hermanos. Hasta aquí.